En la portada de esta Biblia aparecía un oso. Después de 50 años de la publicación de la Biblia de Casiodoro de Reina, fue revisada por su amigo Cipriano de Valera, 1532-1602, y Valera publicó una segunda edición en 1602 que fue usada durante más de 100 años por las iglesias protestantes. Otras revisiones importantes en español fueron las de 1862, 1909, que creo que es la que tenemos nosotros, y la 1960 y la 1977, porque la 1602 pregunté y ya no está a la venta. Está la 1909 revisada, pero la 1602 ya no está, más que en el My Bible. No tienes aplicación, al terminar puede bajarla en su celular y ahí sí viene la 1602 para que nosotros la podamos tener y aprender de ella, hermanos. Es muy importante para cada uno de nosotros. Las versiones católico-romanas en español son la Nácar Colunga, Power Cantera, Torres Mat, la Biblia de Jerusalén, etcétera, así como las parafrasáticas, Dios llega al hombre, y lo más importante es el amor. En 1947 fueron descubiertos en el Qumran los pergaminos del Mar Muerto. Este gran descubrimiento confirmó completamente y para siempre la exactitud y la unidad del Antiguo Testamento que tenemos hoy en día. Esa es pregunta de examen, hermano, tómelo muy en cuenta. En 1947 fueron descubiertos estos pergaminos, y lo hermoso y fascinante de esto es que lo vieron a la luz de la Biblia ya escrita, y era lo mismo que estaban en esos escritos, venía en la Biblia ya plasmada. Entonces podemos darnos cuenta cómo el Señor quiere que su palabra esté en nosotros. En la antigüedad nos la han enseñado muchas veces, hermanos, se daba de boca a boca, de generación en generación cómo fue escrito. Más adelante vamos a ver cómo Moisés es el que escribe el Pentateuco, inspirado por el Espíritu Santo. Dice aquí en esta presentación: el Antiguo Testamento ha sido prodigiosamente salvaguardado por Dios durante más de 3000 años y seguirá siendo hasta el fin de todas las cosas. Lo ha guardado el Señor. ¿Para qué cree usted, hermano, que ha sido guardado el Antiguo Testamento para nuestra vida? Si es la ley, a nosotros ni nos importa. Nosotros estamos de la cruz para acá, en la gracia. Dice ahí que en una porción de la palabra dice el Señor: y esto lo he escrito para que vean las maravillas que hizo el Señor, para que nosotros podamos ver y entender cómo siempre ha estado Dios con nosotros y que siempre estará. Y cuando usted lee la Biblia, cuando usted ha leído el Antiguo Testamento, y puede darse cuenta que dice ahí: y los hijos de Dios hicieron lo malo delante de Jehová. Y los hijos de Dios hicieron lo malo delante de Jehová. Y los hijos de Dios hicieron lo malo delante. Así se lleva todo el libro de Reyes y Crónicas. Y estaba leyendo Jueces y también lo dice. Dije, qué testimonio. Imagínese, hermano. Y hacían lo malo delante de Dios. Siempre lo he dicho aquí. Si alguien me dice, puede decir en una palabra lo que es la Biblia para su vida, o explicarla o decirla, es
Obediencia, hermano. Obediencia a Dios. Obediencia solamente. Y por eso decíamos hace rato, si no lee usted la palabra, hermano, ¿cómo va a obedecer o qué va a obedecer? Hay muchos que manejan bien la Biblia y la manejan a lo que les conviene. Y muchas veces uno habla de gente de otras religiones o de otras iglesias. ¿Y qué decimos nosotros, hermanos, de los testigos de Jehová? Están mal. Pero quiero decirle algo. Dentro de su mal, ellos sí estudian la Biblia y sus libros, claro, pero ellos sí estudian. Los mormones. ¿Por qué nosotros decimos que están mal? ¿Por qué nosotros decimos que estamos bien? ¿Por qué usted está bien? Y ellos mal. Si también abren la Biblia, si también nos enseñan con la Biblia, los católicos abren la Biblia. Y por ahí hay uno del Toro que se sabe varias, ¿eh? Y si nosotros no leemos, sí nos chamaquea. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué están mal esa gente y nosotros bien? Alguna vez, ya no me dejan poner videos, pero ustedes se acordarán que me gustaba mucho poner videos. Y les puse un video. El agua no era aceite, ¿no? No me acuerdo, gasolina también, era chicle ungido, un montón de cuestiones, ¿no? Y los que estaban de aquel lado se estaban riendo. Y yo después me reí. Pero les voy a decir por qué. Porque ya cuando lo vimos y nos reímos, les dije a mis hermanos, pero quiero decirles una cosa. Si el pastor nos enseñara esto, ustedes o nosotros lo haríamos. Y se hizo así el silencio sepulcral. Y todas las risas se acabaron. Escuchaba al pastor Juan Manuel Valls y decía, sana doctrina. ¿Quién enseña sana doctrina? Si usted le pregunta a Kais Luna, él va a decir que enseña sana doctrina. Si usted le pregunta a Maldonado, él enseña sana doctrina. ¿Cómo saber quién enseña sana doctrina y quién no? Tenemos que estudiar. La cuestión es que tenemos que estudiar, porque cuando usted estudia, entonces se va a dar cuenta quién sí dice, quién sí habla sana doctrina y quién no, y quién está diciendo herejías. Porque de verdad, hermanos, si el pastor dijera alguna cuestión, y siempre se nos ha dicho, yo puedo cuestionarle cosas que no estoy de acuerdo que él hace. Por eso no usa el micrófono. Pero aquí está su hija, a veces no. Puedo cuestionarle, hermano, pero ¿sabe qué? Él me dice, sí, cuestióname lo que quiera. Pero con la Biblia. ¿Dónde dice? ¿Dónde dice? Lo que sea, lo que yo estoy haciendo mal, pero con la Biblia. Fundamentos bíblicos. No lo que tú creas ni lo que tú pienses, lo que dice la Biblia. Y entonces ahí ya no hay error. Ahí ya no hay un error. Entonces por eso les digo, les felicito que estén aquí, hermanos, de verdad les felicito. Porque vamos a aprender eso. Vamos a aprender eso. Y vamos a saber que cuando está aquí, ¿qué les enseñan en el 5º nivel? ¿Qué nos enseñan? Y en Josué, los que han tomado Josué, lo mismo. Entonces, si se para el pastor, ¿quién es la autoridad aquí en la iglesia? Si se para él y aquí dice,
¿Sabe qué, hermano? Ya nadie va a venir con pantalón, las mujeres con falda. ¿Qué tiene que hacer usted? Puede equivocarse, porque es un ser humano. Pero si nosotros no tenemos estudio y lo fundamentamos aquí, a ver, pastor, la verdad es que yo no estoy de acuerdo por esto, porque la palabra de Dios dice esto y esto y aquí. Si nosotros no tenemos eso, mejor nos sujetamos y oramos a Dios. ¿Recuerda alguna prédica que le hayan dicho que ore por él? Siempre nos dicen ore por mí, para no equivocarnos. Porque al final es un ser humano como usted y como yo. Pero tenemos que sujetarnos al final. Porque es eso, y es lo que nos enseña la Biblia. Porque le decía yo a mis hermanos, entraban en una contradicción, espero que usted no entre el día de mañana. Bueno, los que tienen alguna se me fue. Algo que desempeñen algo en la iglesia, espero que no les pase. Pero decía un hermano, es que no entra a mi cabeza, porque dice que Abraham y Moisés dejaron todo. Y cuando habla a Jesús a los apóstoles, dice que dejaron todo. Hermano, yo no puedo, yo tengo que trabajar. Y también se me ha enseñado que tengo que dar testimonio en mi trabajo. Yo soy líder del ministerio, yo tengo a cargo gente, pero no puedo estar en todo. Le digo, hermanita, no se mortifique la vida. Cuando nosotros venimos a una enseñanza, cuando nosotros venimos a una prédica, cuando nosotros, y nos dice, y choca eso en nuestra mente, en el que usted es líder, pero no puede venir a orar, en donde usted es líder, o tiene algo en la iglesia, y no está aquí cuando se nos llama, le dije, no choquen eso. Lo único que eso tiene que hacer es llevarnos a tener comunión con Dios, a orar con Dios. Porque tampoco puede dejar todo. La palabra de Dios dice que el que no provee para su casa es peor que un incrédulo. Entonces la Biblia se contradice. ¿Se contradice la Biblia? No. La única cuestión es que por eso tenemos que estudiar, para no chocar, para tener convicciones. Todo esto, hermanos, todo esto, los estudios que vamos a llevar 4, 6, 8, los años que sean, o toda la vida que vamos a seguir estudiando, lo único que tiene que hacer en nuestra vida es convicciones. Convicciones, hermano, apréndaselo. Usted tiene que tener convicciones, ¿sí? Pero eso lo lleva con una relación con Dios. No solamente es orar, no solamente es leer, no solamente es venir al instituto, no solamente es portarme bien allá afuera, y eso nos decía de la armadura. Es una vida. Es una vida. Y eso solamente lo podemos hacer con el Espíritu Santo, si no, no vamos a poder, porque este mundo nos va a chupar. Entonces, cuando nosotros tenemos esa comunión con Dios, hermanos, es como, usted me ve así, no cree que salió en una semana o dos. O sea, fueron años de ejercicio fueron años. No es en un día o dos, se ejercita. Repita conmigo, se ejercita. La fe y la comunión con Dios se ejercita. ¿Usted cómo va a oír a Dios? O cuando viene, ¿no? Dice, ya ha oído al que dice, oh, Dios me dijo esto. ¿Cómo sabes que es Dios? La pregunta, ¿cómo sabes que es? No, es que Dios me dijo, sí. Oye, yo no lo oigo, audible yo no lo oigo. Cuando nosotros ejercitamos eso, vamos a oír claramente la voz de Dios, claramente. Ese pensamiento que viene a tu mente, a tu corazón, dices, no, sí es Dios. Pero porque tú ya estás ejercitado, tú ya sabes qué es. Y algo que se nos ha enseñado no puede salir de aquí. O sea, Dios nos va a decir, pero conforme a esto que ya está escrito. No nos va a decir otra cuestión.
Y entonces Él te va a decir, párate, vete a poner la luna. Y le decía yo a mis hermanos, y esa es otra cosa, esa es otra, aparte. Ya cuando estás ejercitado y lo escuchas, tampoco hizo robots, también te habla claro, pero si tú no lo quieres hacer, pues no lo vas a hacer, ¿no? ¿Qué dijo Jesús? Lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Un hombre mandó a su hijo y le dijo, sí voy, y no fue. Al otro le dijo, lo mandó y le dijo, no, no voy, y sí fue. ¿Quién hizo la voluntad del Padre? El que lo hizo. Aunque haya dicho que no, pero lo hizo. Entonces, es así, hermanos. Cuando hay convicciones en nosotros, cuando hay esa comunión, Él nos va a decir. Y entonces eso es lo hermoso, porque vas a ser guiado por el Espíritu Santo. Ya no por ti, ya no por lo que uno queriera, sino por el Señor, pero siempre basado en la Biblia. Es difícil. Tengo 2 hijas. Es difícil entender a su edad. No te unas en yugo desigual con los incrédulos. Jovencitas, es difícil entender eso. Es que en la iglesia hay puros feos. O puras feas, para que seamos parejos, ¿no? Para que seamos parejos. Es que en la iglesia hay puros feos y puras feas. Ninguno me gusta. Pero yo qué culpa tengo, o sea, yo no soy Dios, Él lo dijo. ¿Qué tienes que hacer? ¿No? De verdad, hermano. Híjole, esto no lo grabé. Siempre ponía videos, hermano. Está Avi, hay varios hermanos que tienen ya tiempo en la iglesia. Siempre ponía videos. Y un día entré allá con los pastores. No estaba enojado, pero sí estaba molesto con el pastor y me dijo, ya no más videos. Si Oscar quiere ver videos o películas, que vaya a su casa y las vea allá. Hermano, siempre las ponía, siempre. Pero pues ya no las pongo ya. Se acaba el problema. Al final nada más soy obediente. Y si me está calando, porque quiero decirle esto, el pastor luego le hace el examen de su actitud, a ver cómo reacciona, a ver si es oveja o es cabrito de los que luego sueltan la mordida. Tenemos que estar abusados, hermanos. De verdad ya no las pongo. No pasa nada. Pero obediencia, hermanos. Y eso lo vamos a obtener leyendo la palabra de Dios. Dice ahí, originalmente el Antiguo Testamento se escribió en hebreo, y en el alfabeto hebreo solamente se usaban consonantes, y el lector judío suplía las vocales. Sin embargo, para conservar el texto libre de errores y malas interpretaciones, los masoretas, como se les llamó a los gramáticos hebreos, doctos en los textos sagrados, agregaron las vocales, y cerca del año 700 a.C. quedó completo su trabajo. Imagínense 700 años. Bueno, pues era la mitad. Era la mitad. Aquí les hice una pequeña. Me hubiera gustado más, a ver si para la otra puedo ponerles fecha. Es que no hay fecha. De esta no hay fecha. De esto no hay fecha. Entonces, aquí viene claramente cómo viene: semitas orientales, semitas occidentales, babilónico, asirios, y de este lado el cananeo, el arameo, y de este cananeo está cananeo, pero el ugártico, el hebreo, el palehebreo, finicio, griego y de latín. Así son las ramas. De aquí viene el lenguaje. Se los voy a leer rápidamente. Este manual, usted lo va a ver, si Dios así lo permite, en la maestría, porque aquí viene el origen y la formación de las lenguas bíblicas antiguas.
Dice, las lenguas bíblicas son parte de una gran familia lingüística que antiguamente dominó parte del mundo. La lengua semítica es una de las lenguas más antiguas de la humanidad, es la más antigua, hermanos. Antes del paleohebreo estaba esta lengua. Se localizó en el Antiguo Oriente y por su edad es difícil reconstruirla, ¿no? Si el paleohebreo ya no está, menos el hebreo tampoco. El original ya no está como tal. Entonces, dio origen a muchas lenguas denominadas también lenguas semíticas. Lo que podemos ver ahí. Y de las lenguas semíticas orientales, como vimos ahí, dice una de las más importantes y antiguas del Arcadio. Se hablaba en la Mesopotamia, de donde proviene Abraham. Se le llamó a Acadio por una antiquísima ciudad llamada Akkad. Y existen dos grupos de Akkad. Si alguien me ayuda de favor, hermanos, Génesis 10:10. Nada más para confirmar esto, hermanos. Porque realmente esto es muy, muy importante que lo sepamos, porque esto hace rema en nuestro corazón de lo que decía su manual. No venimos por una fe fanática ni religiosa, sino porque estamos entendidos que la palabra, históricamente hablando, está arqueológicamente. Usted ha visto muchos videos de las ciudades que realmente existieron, los amigos de Daniel, Artajerjes y todas esas cuestiones. Génesis 10:10, si me ayudan de favor. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erech, Akkad y Calné, en la tierra de Sinai. Gracias. Entonces ahí dice acá, por eso fue llamada Arcadio, el idioma. Desde ese entonces, hermanos, imagínense, desde la torre de Babel, dice uno, no, pues ya llovió, hermano. Pero para que podamos ver, dice ahí en el fondo, las dos eran la misma lengua, pero con giros propios de cada imperio, el asirio y el babilónico. Parte del sur de Mesopotamia y parte del norte de Mesopotamia, el arcadio babilónico y el arcadio asirio. Esas lenguas son las que se hablaban. Y todo eso, hermanos, lo vamos a ver en la maestría más a profundidad. Como dice ahí que los masoretas terminaron hasta el año 70 antes de Cristo, ya con sus vocales. Dice la distribución y estructura del Antiguo Testamento en la Septuaginta, la Vulgata y las versiones modernas de los libros del Antiguo Testamento se distribuyen o se hallan estructurados en 4 divisiones: la ley, la historia, la poesía y la profecía. ¿Sí? Muchas veces yo pensé, yo sé que usted no, porque usted es un estudioso de la Biblia, pero yo pensé que cronológicamente estaba así como viene la Biblia, ¿no? Génesis, Éxodo, Levítico y todos los demás. Pero no muchos escribieron en el mismo tiempo, acomodados de esta manera, pero unos fueron antes que otros. O por ejemplo en los profetas, muchos profetizaron en el mismo tiempo, ¿no? Me llevé a la tarea algún tiempo, lo descuidé, pero ya lo tenía ahí escrito en un cuaderno, los años en los que profetizaron cada uno de los profetas,
vaya la redundancia, para aprenderme el año, más que nada para aprenderme el año saber, por ejemplo, Isaías estuvo en el 750 aproximadamente antes de Cristo, pero es el único que me sé. Samuel, 1100 antes de Cristo, y así, ¿no? Saber más o menos el año en el que cada uno de estos profetas profetizó, y en qué tiempo y en qué ciudad, cuando se dividió Israel. Entonces, todo eso es importantísimo, hermanos, que nosotros lo podamos entender. Dice, en comparación con otras estructuras bíblicas, con otras, ¿no? Ahí viene la judía, la católica, la protestante, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, 39 libros, 27 libros. En la católica hay 46 libros y 27 libros, que da un total de 73 libros. Y la judía, que solo tiene el Tanakh, que son 24 libros. Así están estructuradas estas Biblias. Ya más adelante veremos el canon y el por qué se les dice libros apócrifos, el por qué están en las Biblias católicas, el por qué no está en nuestra Biblia estos libros, la importancia que es de leerlos también, porque históricamente nos traen luz a nuestra vida, pero es historia, no es revelada por el Señor. Creo que no en el segundo, es en el segundo año del instituto, es donde vemos esas clases de donde viene la Biblia, el texto receptus y todas esas cuestiones, hermanos, que es muy muy padre conocerlo. Los lenguajes del Antiguo Testamento son hebreo y arameo, como lo pudimos ver, en su mayoría hebreo. El Nuevo Testamento se escribió en griego. El Nuevo Testamento en griego, la Biblia se ha traducido a más de 2092 lenguajes y dialectos. 2000, hermano, imagínense. Vimos cuando se escribió al español, en la Biblia del oso, y es que era la persecución, hermanos, no podían llevarla así traerla, entonces por eso le pusieron el osito, para que no hubiera problema de que pasaran y vieran que era cualquier otro libro y no la Biblia en la persecución. Y es interesante ver cómo fue el primer libro que hizo la impresora, ¿no? La imprenta, perdón. La imprenta es realmente genial, y dices, no, qué testimonio. La Biblia es el libro más vendido y el más robado en el mundo, y el más cuestionable. El Antiguo Testamento fue escrito para nosotros también. ¿Para quién? Para nosotros también, hermano. Aunque no le guste Esdras, aunque no le guste Sofonías, Habacuc, Ageo, lo lee rápido, hermano, pero ahora ya no lo va a leer, lo va a estudiar. Y cuando usted vea la época en la que se escribió, el rey que estaba en ese tiempo en el que estaban profetizando estos profetas, entonces le va a encontrar lo rico y lo hermoso a la palabra de Dios, porque el rey era malo y estaba haciendo todo en contra del Señor, y entonces el profeta le decía que no, que fuera obediente a Dios, que iba a venir juicio a su vida, y a ellos no les importaba. O sea, eso es lo realmente hermoso. ¿Para qué? Para que nosotros podamos entender, para que nosotros podamos tener ese entendimiento en nuestras vidas, hermanos. Siempre hace poco que me tocó compartir, y decía, hermano de mi corazón, ¿para qué tantas prédicas? ¿Para qué tanta palabra? ¿Para qué tantos congresos? ¿Para qué tantas horas que pasas leyendo la Biblia?
¿Para qué, amado hermano? ¿Para qué? Si realmente en nosotros no había un cambio o no ha habido un cambio.